¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa especial aquí en La 8 León, en el que hoy vamos a destacar las potencialidades de nuestra provincia. Queremos que representantes de distintas instituciones, sectores, nos hablen de lo que sí tiene León. Ese es el título, el nombre, por decirlo así, de este programa. Pero lo es también de la Semana Cultural de Olleros de Sabero, que es la razón por la cual nos hemos reunido hoy en este marco, en este Palacio del Conde Luna de la capital leonesa, para destacar esos elementos que nos hacen diferentes a los leoneses, a la provincia de León, de otros territorios. Lo que sí tiene León, les decíamos, viene vinculado con la 35 edición ya de la Semana Cultural de Olleros de Sabero, que se celebrará del 5 al 12 del próximo mes de mayo, en el que los argumentos que escuchen aquí esta noche pues serán desarrollados con más tiempo y con más calma. Pero para empezar, para situarnos en torno a esta Semana Cultural de Olleros de Sabero, ¿quién mejor que su impulsor y el alma mater de toda esta serie de actividades culturales que se vienen desarrollando desde hace ya más de 3 décadas en ese municipio de la montaña oriental leonesa? Y no es otro que el cura párroco de Olleros de Sabero, Manuel Fresno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Cuéntanos, Manuel, lo más concisamente posible, cómo nace esta Semana Cultural hace 35 años y, lo que es más importante, qué nos vamos a poder encontrar en Olleros de Sabero del 5 al 12 de mayo en esta 35 edición. Bueno, pues pequeñas semillas que se colocaron en tierra o estaban en tierra minera, hoy tierra es minera, pero con esperanza. Y hace 35 años, de los 40 que llevo en esta zona del Valle de Sabero, concretamente, ¿no? Y comenzamos, pues, como muchas cosas, pequeñas actividades con motivo de la Navidad, hasta un Belén viviente que vimos algunos años, llevamos a cabo la cabalgata, algunas otras actividades con niños, con jóvenes, algunas rutas, la ruta del Cares, que ya no sé, estamos también con la 35, me parece, ruta del Cares, y algunas actividades culturales. Todo esto tocando diversos momentos y temas de entonces, hasta el año 84. En el año 84 yo vi que tenía que llevarse a cabo con una cierta organización. Y se fueron poniendo ya diversos temas concretos, sobre todo de cara a la sanidad, a la cultura, a la educación, a la juventud, al deporte, etc. Y damos un paso más fuerte en el año 1991, donde fue un cambio. Había habido un cambio anteriormente de la agricultura a la ganadería, ganadería a la minería, fue una reordenación minera y entonces allí hubo una semana cultural fuerte que lo que trató aquella semana fue echar un cable en lo posible de perspectivas de futuro. A continuación se fueron teniendo otras diversas semanas culturales, pero ya pulsando el tema ya concreto que veíamos en el pueblo, en la zona. Se llegaron a tener la semana de bodas de plata, donde también se incidió en qué sociedad estábamos, incluso viéndose ya una crisis fuerte, pero nos hemos resistido siempre a decir esto se terminó, ¿no? Una de las cosas de la Semana Cultural es que quiere ser motor dinamizador, diríamos, y de esperanza, y que seguimos en los pueblos y en los pueblos hay valores y demás. ¿Y por qué este año, perdón Manuel, nos hemos centrado en lo que sí tiene León? Y hemos llegado a este año porque creemos que hay muchas potencialidades y hay muchos valores. Hace unos años también tratamos una semana sobre los valores y este año creo que, hablando precisamente con el director de Televisión 8, hablábamos de que hay muchos recursos todavía en León y desde esos recursos ha sido el modo
como queremos abrir las puertas y ventanas desde el Valle de Sabero, concretamente desde esta 35 semana de cultural, para decir, bueno, no podemos decir que solamente aquí tenemos el Instituto Bíblico Oriental o tenemos el museo que es fundamental de la siderurgia, ¿no? Sino también tenemos que abrir las puertas y ventanas a la ciudad, a la provincia, y creo que con la gasolina nos podemos acercar a la ciudad y los de la ciudad a los pueblos, y creo que no se trata de mirar desde allí o desde aquí, sino de vernos más una familia, ciudad, provincia, pueblos y todos hermanos. Muy bien, pues yo creo que el objetivo se ha cumplido en esos 35 años y estamos intentando, y los que nos quedan, otros tantos. Y este año concretamente queremos precisamente dar un impulso a este valor fundamental de lo que está aportando en la diversidad y en la pluralidad la provincia de León, como por eso hemos puesto el punto de mira en lo que sí tiene León y una provincia de futuro. Efectivamente, una provincia con futuro, lo que sí tiene León, es el lema de esta Semana Cultural. Gracias, Manuel. Antonio Silván, alcalde de León. ¿Y qué tiene la capital leonesa? ¿Qué es lo que sí tiene la capital leonesa? Bueno, pues en primer lugar, felicidades y felicitar por esta 35 Semana Cultural de Olleros de Sabero. Y en segundo lugar, felicitar también por el carácter positivo que se da a esta conmemoración y a este aniversario. ¿Qué tiene León? Bueno, pues además de más de 2000 años de historia, tiene futuro. Y es verdad que tenemos por delante desafíos, es verdad que tenemos por delante retos, pero es verdad que tenemos por delante alternativas y oportunidades. Y León tiene alternativa y tiene oportunidad. Y tiene además una gran provincia. Hablamos siempre de la complementariedad, de las oportunidades. Y León, aparte de tener historia, estamos aquí bajo la historia del Palacio de los Condes de Luna, tiene esa historia, tiene esa cuna del parlamentarismo, tiene gastronomía, tiene comercio tradicional y moderno y vanguardista, tiene cultura, tiene ganas, tiene ilusión y tiene también actividad económica y tiene sectores productivos que van a marcar el futuro. Es verdad que estamos viviendo y hemos vivido momentos complicados donde el monocultivo al que León miraba siempre con actividad económica, pues se ha cambiado por una diversidad de cultivos, y en este sentido León tiene oportunidades de inversión, oportunidades de atraer gente, de atraer y de crear empleo. Tiene una magnífica universidad y tiene unos magníficos empresarios y tiene espacios donde desarrollar esas potencialidades de actividad económica. Tiene un sector bio, un sector farmacéutico pujante que coloca a León en el tercer puesto de la referencia biofarmacéutica de España, después de nada más y nada menos Barcelona y Madrid. Tiene empresas multinacionales que están apostando por León de presente y de futuro. Tiene un sector tecnológico tremendamente potente, con empresarios y empresas de aquí, de León, y empresas internacionales que apuestan desde aquí para desarrollar sus proyectos. ¿Por qué? Porque hay talento, hay ganas y hay también capital humano. También tiene una situación geográfica que nos permite hoy ser referente logístico del noroeste de España. Aquí está Inditex, aquí está Mercadona, aquí está Decathlon, aquí están empresas que marcan la diferencia y han apostado por León, pudiendo apostar por otros lugares. Tenemos una industria agroalimentaria tremendamente también potente, con grandes profesionales y ese valor añadido que da la industria agroalimentaria. Tenemos un sector servicios, un sector turístico vinculado
a nuestra gastronomía, pero vinculado también a nuestra riqueza cultural y a nuestra riqueza histórica. Esa cuna del parlamentarismo, esos monumentos que se ven en el mundo entero, que hoy son cada vez más atractivos y además están a tiro de piedra. Estamos hoy, y León tiene unas buenas comunicaciones por tierra, por mar, porque estamos a 1 hora y media también de un puerto de referencia, y por aire. Tenemos el AVE, que nos coloca a 2 estaciones de metro de Madrid. Hoy los tiempos no se miden en kilómetros. Hoy los tiempos se miden, o las distancias, mejor dicho, no se miden en kilómetros, se miden en tiempo. Y estamos a 2 horas de la capital de España, es decir, del mundo entero. Tenemos un palacio de exposiciones que va a ser un trampolín también de atracción, de actividad y de atracción turística. Tenemos también unos grandes profesionales, tenemos tradiciones, tenemos nuestra Semana Santa, tenemos a lo largo de los 12 meses del año alternativas, no solamente en la capital, que las hay, sino también en el resto de la provincia. Tenemos el INCIBE, el Instituto Tecnológico, el Instituto de Referencia en Ciberseguridad. Tenemos tantas y tantas cosas, y lo que mejor y lo que más también tenemos en estos momentos son muchas ganas y de trabajar por el futuro. Es verdad que tenemos dificultades. Es verdad que hemos pasado de momentos o por momentos tremendamente complicados, pero si confiamos en nosotros mismos, si creemos en nosotros mismos, hay un proyecto conjunto, compartido entre todos, que podemos desarrollar. Y este programa y esta posibilidad que se nos da de hablar en positivo de León no la podemos aprovechar. Cuando queremos proyectar y difundir lo mejor de nosotros, de nuestras empresas, de nuestras familias, de nuestras casas, de nuestro día a día, siempre lo vemos en positivo. Veamos también en positivo el futuro de León Ciudad y también de León Provincia. Y se le han quedado un montón de cosas en el tintero, seguro, vamos. Bueno, vamos a dar el salto de la capital leonesa a Sabero, al municipio que acoge la Semana Cultural desde hace 35 años. Francisco García, alcalde de Sabero. ¿Qué tiene Sabero? Bueno, después de oír hablar al alcalde, pues, del alcalde de León, la verdad que me quedo un poco maravillado de todas las cosas que estás diciendo. Sabía que lo había, pero no creí que había tanto. Hombre, en Sabero, lo que dijo ya Manolo en su presentación, el organizador de esta Semana Cultural, cuando la reconversión minera tuvimos que buscarnos un camino que no pudiéramos quedarnos muertos, digamos, en nuestra comarca. A partir de ahí empezamos a hacer proyectos como, por ejemplo, el proyecto de Aguas Bravas en el río Esla, o el rafting que hacen empresas para que bajan con lanchas, y que diría que fuerais a verlo porque merece la pena el bajar un día por el río Esla desde Valdoré o desde Crémenes hasta Sabero. Tenemos las cuevas de Valdelajo, en Sailices de Sabero. Tenemos la camperona, ciclismo y parapente. Como sabéis, la camperona llevamos 3 años consecutivos, 3 años alternos, cada 2 llevamos una etapa de la Vuelta Ciclista a España, y tenemos también unas instalaciones de parapente. Tenemos la ruta de las minas y de los miradores. Tenemos vías de escalada en Alejico, en Olleros y en el Castillo, en Sabero. Tenemos el Museo de la Siderurgia y la Minería, que para nosotros es el buque insignia del turismo en la montaña oriental. Tenemos empresas agropecuarias. Es una de las cosas que nosotros siempre apostamos por el turismo y el asentamiento de empresas. En este caso tenemos las repostería de Montessori o Morvega, esas morcillas que hace Morvega tan fantásticas, que es de las recetas que en su día hacía la madre y que las ha transformado a la industria. Tenemos una empresa agroalimentaria como es Valles del Esla, que todos conocéis por los chuletones de buey, que es el principal, son carnes de calidad y es la principal empresa que tenemos ahí. Y sobre todo tenemos a Tecoy, que yo creo que todos la conocéis y que se dedica a hacer máquinas o robots que llaman para corte con plasma o sicorte. También, ya que estamos aquí y estamos cerca de la Semana Santa, pues vamos a invitaros al Vía Crucis Viviente que hacemos en Olleros de Sabero, que con la asociación Jesús Nazareno son los que organizan esta semana, este
este Vía Crucis viviente y estáis invitados a participar en él. Muy bien, Francisco García, alcalde de Sabero, pues todas esas cosas y alguna más que seguramente que no le ha dado tiempo a contarnos, tiene Sabero. Y vamos ahora con el presidente de la Diputación, con Juan Martínez Majo. Se han hablado ya de muchos temas, pero alguno queda seguro todavía, porque León tiene mucho de lo que presumir. Presidente, ¿qué tiene la provincia? Muchísimo. En primer lugar, me gustaría agradecer a don Manuel pues la presencia. Es la segunda vez el año pasado. Las jornadas, yo tuve la oportunidad de participar en ellas y una bella experiencia. Esa frase que está ahí, una provincia con futuro, creo que es algo importante, que lo tenemos que creer, como bien decía el alcalde, nos lo tenemos que creer nosotros mismos. Es una provincia llena de oportunidades. Yo miraba el mapa allí ahora mismo y es un mapa de los principales fueros de la provincia de León. Algo debe significar. Yo creo que ya entonces veían la riqueza, la variedad, la diversidad. Tenemos una provincia inmensamente rica, tenemos muchísimas cosas y muchísimas oportunidades. Algunas las hemos aprovechado, pero fijaros de norte a sur, de subir a picos de Europa con toda la riqueza, lo que significa el medio ambiente, lo que significa ese espacio natural, las 7 reservas conectadas de reservas de la biosfera, en la mayor concentración de espacios naturales de Europa, en una sola pieza. Por eso tenemos el sello también. Somos la única provincia de España con el sello reconocido por la UNESCO de Biosfera de provincia de turismo sostenible y responsable. La única de España como provincia en su conjunto. Subes arriba, puedes deslizarte, Cistierna abajo, pasando por Sabero, por supuesto, por Olleros y por Sabero. Bajaríamos por el Esla hasta llegar a Valencia San Juan, Los Oteros, la Tierra de Campos. Si vamos hacia el centro, la Maragatería, la Valdería, todo lo que son las tierras bañezanas, la Astorga. Es que León es inmenso. Si vamos al Bierzo, todo lo que significa ese valle, esa cultura además berciana, con su propia idiosincrasia y también con su propia forma de ser. Tenemos como un ejemplo, antes lo decía el alcalde, en materia agroalimentaria, ahí se ha demostrado que cuando queremos tenemos futuro. 16 figuras de calidad y 9 asociaciones multiproducto. Más de 500 empresas están dentro de ese paraguas que la Diputación hace 30 años puso en marcha y que este año cumplíamos en el magnífico Palacio de Congresos y Exposiciones que nos ha ofrecido la ciudad de León, el 25 aniversario de esa Feria de Productos de León. Ese logotipo, esa vitola que identifica a nuestra provincia como tal, creo que somos la segunda de España, la otra es Navarra, que es comunidad autónoma, con lo cual nos consideramos como provincia la primera de España en figuras y sellos de calidad. Y además de ello, hemos mantenido eso, el origen, la antigüedad, como bien decía Antonio, también esa historia se transforma, se lleva hasta los productos. Pero hoy yo veo aquí caras conocidas, veo tecnología, veo el lúpulo, el futuro del lúpulo. El órbigo está vinculado al lúpulo, como tenemos 2 denominaciones de origen también en viñedos, como tenemos desde luego mucho patrimonio y hay buen ejemplo, como tendríamos también, ¿verdad que sí?, el mastín y el carea, origen, raza, leonés, nuestros pendones, donde van, triunfan. ¿Por qué? Porque son símbolo de lo que es esta provincia, como lo son otras muchas cosas, la lucha leonesa. Tenemos señas de identidad propias como León, pero también tenemos, y aquí lo dice Futuro, tenemos que aprovechar al máximo todos los recursos endógenos que tenemos en esta extensa y variada provincia. En este momento se está trabajando sobre todo en el sector forestal en la zona del Bierzo. Mucho futuro le espera al sector forestal. No sé cuánto empleo será capaz de generar, pero sí, desde luego, tiene futuro y tiene esperanza. Toda la zona del Esla hacia arriba podemos también, la zona sobre todo que sean pinares, todo el tema de resina, también vamos a trabajar con ello. Estamos trabajando con el garbanzo pico pardal, por supuesto que tiene que tener una indicación geográfica protegida o una marca de calidad, una figura y un sello de calidad, porque también lo necesita. Eso en materia agroalimentaria, en otra serie de productos. Y antes decía Paco, también tenemos empresas. El alcalde lo ha puesto como ejemplo, Toño, y yo creo que hay que añadir, y ese parque tecnológico de León, que cuando uno va allí, y a mí me gustaría que los que nos escuchan, los que nos ven, pasaran un día por el parque tecnológico. Estoy seguro que hay alguien, que además es el gerente, que nos va a acompañar a visitar todas las empresas que hay allí. 1.400 puestos, algo más de 1.400 puestos de trabajo auténticamente especializados, cualificados, personal magnífico que tiene esta tierra también. El otro día teníamos la oportunidad también de acudir a los premios Innova, como otros muchísimos premios que existen, donde se demuestra que aquí hay personas con talento, personas que también pueden aprovechar ese talento, aprovecharlo, tenemos que utilizarlo en buen sentido aquí en León, porque tenemos muchas oportunidades. Y en este momento se habla de alternativas al carbón, por supuesto, eso ya está
Paco, a vosotros os tocó en principio de la década de los 90, a otros en esta década en el siglo XXI, pues también se va a acabar. Pero hay que buscar nuevas alternativas, hay que hacer como le tocó a Sabero, que dentro de sus posibilidades ha hecho los deberes con ese Museo de la Siderurgia, con Aguas Bravas, con otros muchos proyectos. Eso mismo nos va a tocar reinventarnos en muchas partes de la provincia. Y ahora que todos llenamos y hablamos muchísimo de la despoblación no es algo que se invente ahora ni que surja ahora, viene de los años 50 porque todo el mundo se iba a otros lugares en la búsqueda de unas oportunidades distintas a las que había en los pueblos. Pero eso se puede revertir. Hay algunas posibilidades que se puedan revertir y sobre todo hay zonas. Por eso, don Manuel, creo que es muy acertado este eslogan. Solo le puedo decir una cosa, que me ha copiado bastante el eslogan porque en mi estado de teléfono pone León sí. Muy bien. Pues muchas gracias, presidente. A que ustedes no sabían que teníamos tantas cosas en León, ¿eh? Seguro que no se habían dado cuenta. Bueno, pues todavía alguna más, todavía no la hemos mencionado y lo haremos ya con nuestros 12 invitados que se sientan en estas gradas del Palacio del Conde Luna de León, después de una brevísima pausa para la publicidad. No se vayan, que volvemos enseguida. Pues seguimos, volvemos tras esa pausa, continuamos en el Palacio del Conde Luna de León y seguimos hablando de lo que sí tiene León en este programa especial. Antes escuchábamos a las autoridades, al presidente de la Diputación, alcalde de León, alcalde de Sabero y también a Manuel Fresno, al párroco de Olleros de Sabero, que es el artífice de la Semana Cultural de esta localidad y que es la excusa por la cual hoy hacemos este programa especial, para presentársela, porque de todos los temas que hoy, que esta noche estamos hablando aquí, pues podrán ustedes disfrutar ya con más tiempo y en una versión más extendida entre el próximo 5 y 12 de mayo en la Casa de Cultura de Olleros de Sabero, en su 35 Semana Cultural. Pero ahora nos toca ir ya por sectores. Tenemos a 12 personas, a 12 invitados. Podríamos haber hecho por lo menos 3 programas como este, con la cantidad de elementos diferenciadores que tiene León, de elementos que nos diferencian y que son nuestra seña de identidad y además son recursos con mucha potencialidad para el empleo, potencialidad para el turismo, potencialidad para el reconocimiento de esta tierra. Vamos a comenzar echando la vista bastante atrás, nos vamos a ir hasta el 1188 para recordar las primeras Cortes de León y para que alguien que sabe mucho de eso nos explique qué es eso de León, cuna del parlamentarismo, que llevamos muchos años, seguro que lleva muchos años viéndolo en multitud de carteles, de sitios de la ciudad, y a lo mejor pues no todo el mundo tiene claro lo que es la cuna del parlamentarismo. Margarita Torres es historiadora. ¿Qué tal? Margarita, buenas tardes. Cuéntanos un poco, explícanos. En 3 minutos es complicado, lo sé, pero ¿qué es la cuna del parlamentarismo y por qué León es cuna del parlamentarismo? Pues me pides prácticamente un imposible, pero vamos a intentar hacer lo posible. En primer lugar, estamos en un sitio que es muy representativo de la historia de León. Estamos ahora mismo en lo que es, en el siglo XVI reformado, parte del Palacio de los Reyes de León. Es decir, los mismos monarcas que, como tú muy bien dices, en 1188, a través de Alfonso IX, decidieron dar un paso al frente, que esta misma sala en la que nos encontramos recrea, fueron los que nos llevaron a convertirnos en el reino más puntero de la Europa de aquel momento, por una serie de razones que conviene que todo el mundo conozca. León es algo más que 1188. Me vas a permitir que empiece la reflexión un poquito más atrás. Mira, León es una ciudad bimilenaria. León fue capital militar de la península ibérica y del norte de África 4 siglos. Es decir, León gobernaba todos los territorios de lo que hoy es España y Portugal y prácticamente el actual Marruecos. Cuando León, con la fortificación que tiene, pasa a convertirse en la sede de los Reyes de León a partir de Alfonso III, que es un monarca bisagra entre Asturias y León, tiene muy claro que no es una tierra cualquiera, es una tierra de hombres libres, de mujeres que opinan y que lo hacen a través de una institución que tiene raíces al mismo tiempo romanas y germánicas, que son las denominadas concilia o concejos, como los conocemos actualmente. Por otra parte, había una tradición precisamente de eso, de que cualquier persona que tuviera una propiedad, cualquier persona que fuera libre, en un momento determinado pudiera levantar la mano y opinar y decir lo que le parecía. Pero sí que es cierto que el reino, que nace a partir del año 910, es un reino a la manera medieval. Es decir, tiene un gobierno y se asesora al rey de nobles y de eclesiásticos, que en el fondo vienen a ser prácticamente todo uno, puesto que la alta nobleza también nutría de sus filas a los obispos, abades, es decir, prácticamente hablamos del mismo grupo. La mayoría de las personas que formaban parte del pueblo en León
no eran campesinos cualquiera. Eso es algo también importante de reconocer, porque si no es inexplicable por qué surge esto en 1188. En el resto de Europa, en la Europa feudal, tú nacías campesino, tú morías campesino. Eras hijo de campesino, seguirías siendo campesino, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Pero aquí estamos en una sociedad de hombres libres y sobre todo con algo muy importante que es lo que marca la diferencia entre León y otros reinos. León tiene una frontera abierta con el Islam. Ya sabes que tuvimos una convivencia de 800 años bastante complicada y durante esa convivencia de 800 años, básicamente a tortas, las cosas como son, surge una figura maravillosa que es el motor del porqué de esos cambios. Las personas, campesinos, que quisieran ir a poblar la frontera, y la frontera empezó siendo Zamora, Toro, Simancas, etcétera, Soria, esas personas, si combatían a caballo, pasaban ellos a tener una categoría que era la de caballero villano. Podían seguir cultivando sus tierras. Sus hijos seguían cultivando tierras como campesinos, pero luchaban a caballo. Sus nietos eran infanzones, es decir, pasaban a ser nobles. Esto en todo el mundo medieval solo ocurre en León. Por lo tanto, es una sociedad abierta por la base. No es una sociedad a la francesa, no es una sociedad a la aragonesa, a la navarra, a la de los condados pirenaicos o a la inglesa. Es una sociedad diferente, que tiene un motor, que es el ejército, que es la guerra, y ese motor es nuestra diferencia, es nuestra marca de identidad, por decirlo de alguna manera. Avanzamos un poco en el tiempo y tenemos un reino de León que se expande cada vez más. Cuando hablamos del reino de León, yo no quiero decir nunca el viejo reino de León, me parece que estamos casi como desempolvando, no de una polvera vieja, no es eso. El reino de León con mayúsculas, como lo tienen en Portugal, fíjate que nos honra muchísimo. Es un reino que abarca desde la fachada atlántica hasta Navarra y desde el Cantábrico hasta mucho más abajo del Duero. Es un reino dividido en condados: condado de Oporto, condado de Coimbra, condado de Lugo, condado del Bierzo, condado de Ponferrada, condado de Castilla. Y cada uno de esos nobles tiene disposición de tropas. ¿Por qué? Porque los musulmanes pueden atacar por cualquier lugar. ¿Qué pasaba con esos campesinos? Que se sumaban a la hueste de ese señor y también opinaban. Dos cosas fundamentales. En el año 1017, otro joven rey, que es Alfonso V, decidió, después de la etapa de Almanzor, que es muy complicada en la península desde el punto de vista cristiano, que había que remodelar. Y por primera vez otro chico joven, porque aquí parece que es la juventud la que arrasa, y eso es algo muy esperanzador porque nos hace concebir que León tiene un gran futuro, porque realmente la semilla está dentro de nosotros. Cuando Alfonso V se plantea dar un cambio a su reino, lo primero que hace es conceder unas leyes territoriales, las primeras de Europa. Y esto hay que decirlo sacando pecho, porque León es único por 1000 cosas, no solamente por una. En esas leyes territoriales ordena la ciudad, ordena el reino, ordena la alfoz y ordena con las mismas leyes, y esto es importante que lo tengamos claro, desde Oporto hasta la frontera con el Cítero navarro. Esas son las leyes que da, no son las leyes para León y 2 pueblos al lado de León, son unas leyes territoriales y luego unas leyes ciudadanas. ¿Qué permitían esas leyes? Protección a la mujer, algo inusitado en la Europa feudal. Que hubiera inviolabilidad de domicilio, algo inusitado en la Europa feudal. Y permiten además que el rey, por así decirlo, contemple una protección hacia su pueblo muy especial. De tal forma que los reyes, a partir del siglo XI, empiezan a ver al estamento popular, a la plebe, que se llamaba entonces, como alguien del que poder tirar y en el que poder apoyarse. Por lo tanto, es un proceso. Y llegamos al momento en el que nace el Reino de Castilla y el Reino de Portugal. En 1065, un rey, Fernando I, decide por primera vez dividir el reino. Surge en este momento el Reino de Castilla, que hasta este instante no existía, surge un reino llamado Galicia, que dura 1 minuto y medio prácticamente, y después nacerá Portugal. Y con ese arranque total llegamos a 1188. Un joven rey, 17 años, se encuentra sin apoyos. La viuda de su padre es una mujer demasiado poderosa. Le apoya nobleza, le apoya clero. ¿Quién apoya al rey? Es el legítimo heredero, pero tiene demasiado en su contra. Y busca el apoyo de los que hasta entonces habían ido sentando esa base. Y por primera vez decide dar voz al pueblo. ¿Qué supone esto? Que junto con nobleza, les miro a ellos, pero es que ahí estaría, vamos a llamarlo en términos medievales, estaría la nobleza, nosotros seríamos los curas, estaríamos el clero, y los que tenemos enfrente, con perdón de don Manuel, que es sacerdote, y que además es por el que estamos aquí, es el culpable, como diría Forges, ellos serían el pueblo. Se escoge elementos representativos, y la voz de ellos es exactamente igual de importante que la voz de cualquiera de estos condes o de estos obispos o abades. Primera vez en la historia de Europa,
en la que se concede voz al pueblo, que supone la revolución que nos lleva a las Cortes democráticas. Y además hemos conseguido que los ingleses ya reconozcan que nosotros somos la cuna del parlamentarismo, que nos ha costado. Les chincha, ¿eh? Sí, seguro, seguro. Muchísimo. Muy bien, Margarita, muchísimas gracias por esa clase de historia acelerada que nos ha dado y que nos deja bien claro el por qué León es la cuna del parlamentarismo. Saltamos de grada, nos vamos al otro lado. Tenemos que hablar de un elemento fundamental. Ahí sí que todos coincidimos y todos sabemos que León, en materia de gastronomía, tiene muy pocos territorios que la igualen. Ramón Villa es el presidente de la Asociación Leonesa de Gastronomía. ¿Qué tiene León en materia gastronómica, Ramón? Bueno, pues desde la Academia Leonesa de Gastronomía hemos visto que en los últimos 10 años León ha tenido una revolución gastronómica. Una revolución muy importante, coincidiendo también con una crisis importante que hubo a nivel nacional. Se convirtió la gastronomía también en un recurso laboral y también con las comunicaciones, como bien ha mencionado nuestro alcalde y nuestro presidente de la Diputación, ¿no? Al estar León tan bien comunicado, hemos absorbido un montón de visitantes, ya no somos una ciudad de paso. Antes León estaba entre dos colosos, estaba entre Castilla, con mucha potencia, que retenía a los visitantes, y la belleza de nuestro norte, que es espectacular, ¿no? Galicia, Cantabria, Asturias. Y aquí pernoctaban al menos una noche, solamente una noche. Ahora ya se quedan más. ¿Qué ha pasado con la gastronomía? Pues que ha surgido un montón de gente joven que ha montado restaurantes, que han pasado primero por las escuelas, que se han preparado, que han ido a otros restaurantes de mucho prestigio a seguir aprendiendo, por el aún aprendo, no paramos de seguir aprendiendo. En la sala también ha habido una revolución y han surgido, pues como digo, un montón de restaurantes de gente muy joven, manteniendo también la cocina tradicional de León, que de alguna forma se ha mantenido y también hace que sus visitantes vengan a degustar esa cocina tradicional. Eso ha hecho también que consigamos, entre otras cosas, la capitalidad gastronómica para nuestra ciudad, también por la gran influencia de lo que es la potencia que es nuestra provincia, ¿no? En León tenemos pues 5 estrellas, o sea, 2 estrellas Michelin, 5 soles Repsol. La Academia Leonesa da los soles Repsol, las calificaciones, pero hay en toda la provincia 8. Esperemos que en los próximos años haya más estrellas Michelin y se repartan por la provincia, ¿no? La provincia tiene futuro, claro. El León, territorio gastronómico, es un territorio muy vivo. Esas 16 sellos de calidad nos sitúan a nivel europeo en una de las zonas, uno de los territorios más importantes a nivel europeo y en el nivel nacional, por detrás de Navarra exclusivamente. Y eso empezó con la DO Bierzo y con la IGP de la Cecina de León, pero es que ahora se han sumado las nuevas denominaciones, las nuevas sellas de calidad. En cuanto a los vinos, pues una revolución también, estamos exportando, estamos ganando premios a nivel internacional y después con los productos, pues brutal. También ha vuelto la gente joven al ámbito rural y estamos consiguiendo que en el mundo del queso, por ejemplo, por citar solamente a unos, se están consiguiendo también unos premios muy importantes a nivel mundial, ¿no? Somos una zona muy reconocida por nuestros quesos. Todo esto ¿a qué nos lleva? Nos lleva a pensar que hay mucho futuro, que tenemos todavía mucha labor que hacer. Esa capitalidad gastronómica nos ha puesto alas, pero no ha llegado a todo el territorio, ¿no? No ha llegado, se ha quedado más en León y lo han sabido aprovechar y de hecho vamos a vivir una temporada de ese sello de la capital y sobre todo de ese sello que hemos hecho que es León Manjar de Reyes, ¿no? Se nos ha puesto en el mapa y cada vez vamos a tener que estar más preparados para recibir más gente. El nivel gastronómico es muy importante y lo que nos da esa importancia son los productos, nuestros productores, nuestro kilómetro cero, y lo que sí yo diría desde este momento es pues más cocinar, más pucheros, volver al puchero sin dejar la imaginación, no poner puertas a la imaginación, pero más cocinar y menos calentar, ¿no? La gente viene por la cocina y viene por nuestros pucheros y eso es lo que hay que hacer. Y además nuestros productos son nicho de empleo y de futuro. Efectivamente, es un recurso para que haya empleo y de hecho solo hay que ver lo que está sucediendo en nuestra ciudad, ¿no? Se están abriendo un montón de establecimientos y no solo bellos en cuanto al continente, sino con mucho contenido. Eso es lo que va a hacer que esos visitantes marchen con un buen sabor de boca. Muy bien, Ramón Villa, presidente de la Academia Leonesa de Gastronomía, Gracias. muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Cambiamos de nuevo a esta grada, nos vamos con Héctor Luis Suárez, él es el investigador y además el flamante pregonero de la Semana Santa de León de este año 2019. Héctor, te toca hablar de Semana Santa, pero no solo de la Semana Santa de la capital leonesa y de su reconocimiento de interés turístico internacional, porque hay muchas Semanas Santas en la provincia de León, además muchas muy desconocidas, ¿verdad?
Bueno, la Semana Santa en la provincia de León es una manifestación importante. En primer lugar, es una manifestación religiosa. Es algo que es importante tener en cuenta porque si cambiamos las cuestiones que son un medio, las volvemos un fin, al final todo esto se convierte en una sin razón y al final nos quedamos sin la gallina y sin los huevos de oro. Pero la Semana Santa es igual que otros elementos que componen el año y que componen la religiosidad popular y actividades alrededor sobre las que hay asociaciones de personas. En la Semana Santa son las cofradías, pero en otros momentos pues también lo son, como el Corpus, donde hay cofradías también, pero hay otras fiestas donde es una asociación cultural. Tenemos una riqueza magnífica. En concreto, en la Semana Santa, pocas provincias hay que tengan 80 y tantas poblaciones donde haya cofradías o asociaciones de fieles o asociaciones que pongan en la calle procesiones con pasos a la manera tradicional o bien copiando modelos de ciudades o más urbanitas y que impriman el carácter de las túnicas, de ir encapuchados, no sé, un lenguaje que identificamos con la Semana Santa. Pero aquí mantenemos todavía la gran suerte de mantener ese lenguaje a la antigua usanza, a la manera de cómo se hacía durante, no digo durante siglos, pero sí algunos cientos de años, en los últimos 200, 250 años. Y esto nos lleva a ser un buque insignia frente a otros sitios de España donde esto no se ha mantenido. Hay dramatizaciones, donde están los encuentros, donde están las matracas y las carracas en las tinieblas, donde hay los encuentros el día del Viernes Santo entre el Cristo, la Virgen y San Juanes y carrerinas de San Juanes, etcétera, etcétera. Y también tenemos por otro lado las del Día de Resurrección, en unos pueblos pues casi con un niño Jesús y 4 niños llevándolos, y en otro lado más grande, como puede ser en León, más participativas. Pero bueno, hay muchísimo material alrededor y por tanto es una fuente de patrimonio cultural inmaterial, en este caso de índole religioso, pero que toca mucho la pelota y toca mucho el corazón, y eso mueve muchos sectores y es un generador de industria. Con lo cual es algo que hay que tener en cuenta. Hay quien dice que pierde la esencia, que ha perdido la esencia de la Semana Santa de León, el silencio que se ha dejado influenciar por la Semana Santa del Sur, por las saetas, por los aplausos. Hay muchas cuestiones que son auténticos tópicos, ¿no? Tampoco hay que entrar tanto en esto de la sevillanización y en el tema del silencio, ¿no? A veces lo exageramos. Lo que es cierto es que hay gente que se ha vinculado a estos aspectos desde un punto de vista más festivo que de tradición local o heredada, y entonces lo que hace es que acultura las maneras de comportarse. Y eso quiere decir que, bueno, pues porque no se les ha ocurrido fijarse en el Tirol, porque entonces los tendríamos vestidos de tiroleses y haciendo yodels, cantando yo, porque claro, sería el equivalente pues a dar palmas en una esquina, a romper los silencios, o a que una banda bávara estuviera irrumpiendo con sus sones, igual que a veces aquí nos encontramos con distintas sonoridades que pueden ser naturales y magníficas y estupendas, pero son naturales de otro sitio. Entonces, bueno, hay que diferenciar a veces un poco esto, que no es ni malo ni bueno, es lo que tiene nuestra sociedad, que hoy por hoy es plural. Incluso también hay que recordar a todos a los que les parece mal esto y les molesta, que también son otro sector de población muy importante, que pagan. Claro. Muy bien, pues Héctor, muchísimas gracias por hablarnos de la Semana Santa leonesa. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme. Y nos vamos de nuevo hasta este lado, de la Semana Santa a la naturaleza, porque otra cosa no tendrá León, pero gastronomía y naturaleza nos sobra. Antes señalaba el presidente de la Diputación ese mapa es a escala, pero es que León es muy grande, tiene hasta 7 reservas de la biosfera, y de ellas nos va a hablar Beni Rodríguez, que es la presidenta del Consejo de Gestores de Red Española de Reservas de la Biosfera, casi nada. Beni, cuéntanos, ¿qué tiene León en materia de naturaleza, en materia de reservas de la biosfera? Pues León es biodiversidad. Si hay una provincia que atesora una ingente y una inmensa biodiversidad, esa es la provincia de León. Entre otras cosas porque tenemos a la Cordillera Cantábrica. Una gran extensión de la Cordillera Cantábrica está en la vertiente leonesa, y eso es patrimonio natural en mayúsculas. Quizás junto con 1 o 2 espacios en nuestro país somos los que mayor biodiversidad aportamos a España. El 30% de nuestro territorio es un área natural protegida. Aportamos a la red de espacios europeos el 30% de todo el territorio leonés. Y luego
UNESCO ha reconocido ese valor patrimonial, tanto natural como cultural, que es nombrar a la Cordillera Cantábrica con 7 reservas de la biosfera, que si queréis pues las vamos a listar por lo menos, sí, ¿verdad? Ancares leoneses, Valle de la Ciana, Bavia, Valles de Omaña-Luna, Alto Bernesga, Los Argüellos y Picos de Europa. ¿Qué es una reserva de la biosfera? Porque muchos leoneses aún todavía no comprenden muy bien el concepto. Pues la UNESCO está diciendo que en esos lugares la interacción entre el ser humano y la naturaleza ha sido de una coexistencia perfecta. Esto que ahora llamamos desarrollo sostenible. Pues eso lo lleva haciendo los ciudadanos de la montaña de León durante milenios. La montaña leonesa no es un territorio virgen, es un territorio que ha sido trabajado por el hombre desde hace más de 2000 años. Ahí tenemos ganadería, la ganadería en extensivo ha conformado ese paisaje espectacular y maravilloso y ha dado esa gran biodiversidad que tenemos hoy en la montaña de León. Cuando hablaban de productos, pues nuestros productos ganaderos, nuestros ganaderos son esos constructores del paisaje que hay que tener en cuenta y que han aportado un gran valor territorial a nuestra provincia. Las reservas de la biosfera es producto, es esos apicultores que trabajan día a día, que generan biodiversidad. Las reservas de la biosfera es turismo. Todo el mundo de León y fuera de León, cuando piensa en disfrutar de un fin de semana o de ir a la naturaleza, piensa en la montaña y se va allí a disfrutar de sensaciones de turismo activo, de turismo ornitológico, de pesca, de caza. Es decir, aportamos un sinfín de elementos de ocio y disfrute, y eso lo reconocen muchísimas personas que día a día se acercan a la montaña de León, que en este caso pues fueron declaradas todos esos espacios de reserva de la biosfera. Y lo estamos explotando en el buen sentido de la palabra suficientemente, ese potencial que tenemos de naturaleza, de turismo, a través de las reservas de la biosfera, o nos quedan deberes por hacer. Bueno, yo creo que tenemos grandes emprendedores con un criterio muy sostenible. Se están empezando a trabajar sellos de sostenibilidad, de coexistencia entre la naturaleza y los visitantes que nos llegan. Yo creo que es una labor de todos construir esos puentes, esos espacios de sostenibilidad. No se puede llegar de manera masiva, eso es evidente, pero sí se tiene que llegar. Y yo creo que se está haciendo un trabajo muy positivo. Tenemos grandes ejemplos ahora mismo en nuestra montaña de grandes emprendedores y emprendedoras que están trabajando en distintas áreas, incluso también en la gastronomía, de una manera muy sostenible. Muy bien, Beni, muchísimas gracias por explicarnos las potencialidades de León en materia de naturaleza. Cambiamos, nos vamos de nuevo a este lado. Hemos hablado de gastronomía, hemos hablado de cultura, hemos hablado de naturaleza y volvemos de nuevo al mundo de la cultura, porque el Instituto Bíblico Oriental, igual no demasiado conocido para muchos de nuestros telespectadores, quizás sí antes cuando tenía su sede en León, ahora que sigue desarrollando sus actividades en la montaña oriental, igual no tanto para los leoneses, pero es uno de los referentes culturales de esta provincia, lo ha sido durante muchos años y lo seguirá siendo seguro. Jesús García Recio es su director. Cuéntenos un poquito, don Jesús, ¿qué es el Instituto Bíblico Oriental? Bueno, se trata de una narración que, por ser sencilla, me voy a permitir quedar en la sencillez de esta postura. Allá en el entorno de los Picos de Europa, acompañados por 4 ayuntamientos, el de Cistierna, Sabero, Lercina y Crémenes, y colaborando con la concentración escolar de nuestra comarca en Cistierna, primaria y secundaria. Nos proponemos, y lo venimos haciendo desde hace unos 15 años, asomarnos a la cuna de nuestra civilización, poner un pie en Oriente, como lo hicieran Egeria o Santo Toribio de Turiégano o de Liébana. Entonces, desde allí realizamos 2 excavaciones arqueológicas en Irak, son las primeras que realiza nuestro país desde el año 2011. Una en el norte de Irak, Yarrajilla, 38 kilómetros al norte de Mosul, y otra, la más importante, unos 360 kilómetros al sur de Bagdad, la ciudad de Adab, Tel Bismaya, 3.800 a 1.700 antes de Jesucristo. Poner el pie en el Oriente, siendo fieles a nuestra tradición oriental, y seguir cultivando los textos orientales, leyéndolos, meditándolos, poniéndonos en relación
con los orígenes de nuestra civilización, como lo hacemos semana a semana, de manera callada, pero para nosotros muy importante, al amparo de nuestros picos de Europa, de aquella comarca tan extraordinaria, tan pobre, tan necesitada, tan como fuera de juego de los baremos de este mundo y por lo tanto muy bien posicionada desde el punto de vista evangélico para construir y ser esperanza de porvenir. El Oriente y la Biblia en Cistierna. Luego, allí hay algo que narrar también de trascendencia nacional. Ocurrieron hechos que tienen que ser conocidos y que nos agracian a todos. La apertura de esta parte de España y la entrada en la historia universal de la mano de Tito Livio, los acontecimientos del 29 al 19 antes de Jesucristo. La venida de Augusto, el hecho de que después de rendidos los cántabros y astures, en ese gran cerco a los picos de Europa, a Peñasanta, el emperador Augusto dicta, cierra el templo de Jano y se establece la paz romana, después del sacrificio de los nuestros, en ese acontecimiento extraordinario. Y esto hará posible, como lo indicará San Lucas, la encarnación del Hijo de Dios. Son hechos de trascendencia que han sido ya tratados a lo largo de estos 15 años y que tienen que seguir siendo narrados allá en nuestra comarca y a todos aquellos que nos visiten. Y un segundo hecho trascendental. Este primero se va a narrar en este centro que ya está terminado, en la Ercina, donde habrá un museo dedicado precisamente a todo lo cántabro, lo astur, lo badiniense. Pero hay otro hecho de arraigambre nacional acontecido allí y que tiene que ser también conocido y bien narrado desde el lugar originario, y es el nacimiento de España. Es Pelayo, son todos los montañeses, es el inicio de la Reconquista, es el nacer de España, como bien decía la crónica de Alfonso III, por la salvación de la Iglesia. Es una cruz, el lignum crucis, que se hará luego una cruz de roble con Pelayo y que pasará luego a bronce, la cruz de la Victoria o la cruz de los ángeles. El nacer de España tiene que ser contado, tiene que ser meditado, tiene que ser bien estudiado. Y eso se hará, si Dios quiere, en ese lugar, la restauración de la Casa Forestal de Crémenes. Y hay un tercer asunto que allí nos interesa mucho, de otro orden, y es fomentar la belleza. Los picos de Europa, esas calizas impresionantes que comenzaron hace unos 600 millones de años, que las tenemos en pie, que recogen toda la belleza de nuestra tierra después de ese periplo de la península ibérica, desde Nueva Zelanda, el Polo Sur, cuando estábamos allí cerca de Florida, hasta la venida al encuentro con Europa. Y eso lo tenemos en caliza a la vista. Es la belleza, es la impronta, es la mano de Dios que necesariamente tiene que promover belleza. Y para ello, ese centro en Sabero, que ya está terminado, el antiguo Hospital Izaguirre, que será una escuela de arte, con dos grandes escultores que allí se expondrán y luego con personas que allí pasarán precisamente para, impulsados por la belleza que les rodea, con su propio quehacer artístico, ayuden a jóvenes y no tan jóvenes a seguir creando o recreando a partir de esta iniciativa o empuje de belleza natural que es la que rodea toda aquella comarca. De esa manera, desde un lugar muy sencillo, a modo evangélico, en primer lugar nos beneficiaremos los que allí hemos nacido y hemos vivido, y podrá haber futuro y porvenir para nuestra comarca, pero luego haremos bien a todos aquellos que nos quieran acompañar en temporada de verano, los fines de semana, o bien que vengan a nosotros para compartir la vida en el modo que fuere. La España vacía, la España que se puede llenar, los pueblecitos que no son sino una indicación que estará siempre ahí presente de que debemos de vivir y debemos estar en ese lugar que Dios creó precisamente para el hombre y que se llama creación y que es más que la naturaleza. La ciudad lo necesita, el reequilibrio del ordenamiento de la vida humana también lo precisa, tiene que haber un mejor equilibrio entre la ciudad y los pueblos, y luego los nacidos en los pueblos no queremos solamente
que se llenen los pueblos de gente, sino tener razones profundas de orden espiritual y trascendente que nos ayuden a reforzarnos y sobre ese cimiento cultural y espiritual crear porvenir. Muy bien, don Jesús, pues muchas gracias y ya nos irá contando cuando se van abriendo esos centros de los que nos ha hablado esta tarde. Muchas gracias. Vámonos de nuevo a este lado, vamos a hablar de la Universidad de León, que celebra su 40 aniversario, en los mismos años que la Constitución española. Tenemos con nosotros a su rector, Juan Francisco García Marín, y la Universidad de León es mucho más que la Facultad de Veterinaria, aunque sea la estrella desde el momento en el que se creó la universidad, ¿verdad, rector? Hombre, es mucho más. Está claro que los primeros estudios universitarios que hubo en León fueron en 1852 la Facultad de Veterinaria, que pudo ser casi 30 años antes, pero en ese momento, cuando se creaban estudios universitarios, el ayuntamiento tenía que poner el edificio y un conserje. Y dijeron que no tenían dinero y que en todo caso lo que querían era una universidad como la de Oviedo, entonces que hubieran dependido, como así ha sido, hasta 1979, esa dependencia o ese colegio universitario de Oviedo. Hace 50 años se establecen los siguientes estudios de universitarios de títulos como es el ingeniero técnico agrícola y biológicas, título licenciado superior. Y en 1979 ya se tienen 4 títulos superiores de licenciado, que es, aparte de veterinaria y biológicas, filosofía y letras, y se crea en ese momento el de Derecho hasta la licenciatura, porque entonces se daban los primeros años en León y se terminaba en Oviedo, y se crea en 1979 como universidad, con más títulos. Ahora tenemos 40 títulos de grado, aparte de numerosos másteres y de programas de doctorado. Es un poco la evolución a este nivel de títulos de la Universidad de León. Y le tengo que preguntar algo que les molesta mucho a los rectores siempre. Sí. ¿Qué nuevos títulos va a tener la Universidad de León? Si es que los va a tener, si es que bueno, hay mercado para ello. Aparte del de ya más que mencionado de podología, que se abre ya el año que viene, en este momento lo he comentado estos días a otras personas, que habrá que reunir otra vez a los decanos y plantear títulos, pero tendrían que ser títulos que, aparte de un título que hay que está todavía en el aire con la Junta de Castilla y León, de gastronomía, entre estudios gastronómicos, con Burgos y Valladolid, es decir, entre las 3 universidades de forma conjunta. Aparte de tendría que ser títulos que serían de profesiones, como llamamos, profesiones nuevas, ligadas a muchos campos. No tiene que ser, siempre que pensamos en profesiones nuevas, parece que pensamos siempre en computaciones, relacionados con la informática, o relacionados con tecnologías de este tipo. Los hay también en el campo agroalimentario, que se ha mencionado antes, y que es una de las principales industrias, creo que es la primera en cuanto a Producto Interior Bruto de Castilla y León. En eso habrá que reflexionar y también abrir la puerta a los títulos de 3 años, que eso no quiere decir títulos de 3+2, sino 3 años con competencias ya profesionales concretas. Habrá que empezar hay que adaptarse ya a lo que viene, se piden profesiones ya muy concretas y bueno, habrá que estar al día de ello, pero todavía no hemos avanzado ningún título más que lo que te he comentado. Hay que adaptarse a lo que demanda el mercado laboral, evidentemente, adaptarse a lo que demanda el mercado laboral, ¿no? Adaptarse a que las profesiones, unas han desaparecido y otras son completamente nuevas, por lo tanto habrá que adaptarse a ello. Muy bien, Juan Francisco García Marín, rector de la Universidad de León, gracias también por acompañarnos esta noche. Y no habíamos hablado todavía del sector primario, que es un sector muy importante en esta provincia, porque la agricultura y la ganadería han sido, junto a la minería, uno de los motores económicos de León históricamente. Hay un cultivo que es un cultivo estrella, es un cultivo pequeño, o sea, no es una gran extensión, pero es muy importante porque más del 90% de la producción de lúpulo española sale de la provincia de León, además de un territorio no demasiado extenso. Para hablarnos de ello tenemos a Isidoro Alonso, que es el presidente de la Sociedad Lúpulos de León. ¿Qué tal, Isidoro? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, represento un poco a 220 familias que vivimos directamente del cultivo de lúpulo. Sí que éramos 1.500 en el año 82, éramos 3.000 hectáreas a las 536 que somos ahora. Sí que estamos subiendo otra vez la producción gracias a la demanda de cerveza y otros sectores que están demandando este cultivo. Y bueno, decir del lúpulo que estoy enamorado de él, decir que estoy muy enamorado porque ya descendemos casi los 220 cultivadores de nuestros abuelos, nuestros padres y esperamos que sigan nuestros hijos,
que nos da pues mucha vida en los pueblos, aparte de estar pues esa mujer que nos acompaña, esos hijos que crean colegios, que crean vida. Entonces, pues el luplo hay que estar encima de él, porque lleva una hectárea de luplo, nos lleva 300 horas de trabajo, ya que es un cultivo muy rudimentario, en el sentido que la maquinaria aún no ha llegado a este sector, pero no en España, sino en todo el mundo. Sí que decías muy bien que somos más del 90%, somos un 97% que tenemos del cultivo del luplo en León, gracias al clima que tenemos, a nuestra ribera, sobre todo la ribera del Órbigo, el Bernesga también, estaba rodeado León de luplo, y entonces pues el clima que empezó en este sector le ha beneficiado en el sentido que no nos atacan los diferentes patógenos que hay, como son oidio y mildio, y ya que en Asturias, Santander, Cantabria se empezó a dar problemas, entonces pues se asentó en León. Sí que tenemos en los pórticos de la Catedral y de San Isidro, vemos que está tallado lo que es la flor, la mota de luplo, lo tenemos tallado en la piedra, porque los antiguos monjes ya del centro y norte de Europa lo trajeron aquí cerca de los ríos de León, y bueno, pues decir que tenemos mucho futuro, en el sentido de que ahora mismo, pues gracias también con las ayudas de Diputación, se ha introducido la universidad, que está trabajando también en diferentes materias con el luplo, se va a utilizar en alimentación. Ya hay cocineros atrevidos que están metiendo en su gastronomía, están metiendo el luplo, hacen ya recetas con luplo. Se está utilizando el luplo también en las recetas alimentarias, sobre todo ya en granjas de cerdos, porque hay que decir que además del sabor a la cerveza y conservante, da salud, es anticancerígeno. Entonces, pues, decir que el luplo pues, tiene mucha salida en el futuro de antibióticos y salud para todas las personas. Y nuestra finalidad es crecer, dar vida a los pueblos, que se animen las mujeres que vengan a los pueblos, que es muy bonito, da mucho trabajo, pero engrandece al cultivador de luplo. ¿Y si es posible ampliar el terreno cultivable o lo que hay es lo que da de sí? Sí, ahora gracias a la demanda sobre todo de micros, estamos incorporando nuevas variedades con las nuevas investigaciones, y entonces pues actualmente solo tenemos un 50% de la demanda solo en España, entonces necesitaríamos otro 50% de superficie, y que hay que subirla, sí o sí. Muy bien, Isidoro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a este lado y tenemos que hablar ahora con Carlos Enrique Domene, que él es el teniente coronel jefe de estudios de la Academia Básica del Aire, porque Academia Básica del Aire, deben saberlo ustedes, solo hay una en España, y está en León. Es correcto, es la Academia Básica del Aire y solamente hay una, y la Academia Básica del Aire quiere agradecer que hayan contado con ella para este programa. De hecho, este es un ejemplo de que la Academia no está integrada en la sociedad leonesa, sino que es parte de la sociedad leonesa. Y la Academia, integrada dentro del Aeródromo Militar de León, es parte de la sociedad leonesa desde hace ya 99 años. El año que viene, en 2020, hará 100 años que se firmó el Real Decreto por el cual dio origen al Aeródromo Militar de León, que a lo largo de sus distintas etapas ha tenido siempre una vocación educativa, con la Escuela de Aprendices, primero, la Escuela del Arma de Aviación, que luego se trasladó a San Javier. Posteriormente se trajeron la Escuela de Especialistas desde Málaga a León, donde empezaron a formar todos los mecánicos y técnicos en aviación, y ya en 1992 definitivamente se crea la Academia Básica del Aire, que mañana precisamente hará su 27º aniversario. Y la Academia Básica del Aire es la cuna de todos los suboficiales del Ejército del Aire. Y esto es importante decirlo, porque la Academia Básica del Aire es el espejo de León hacia toda España. Y permítame que se lo aclare. Esta mañana había 633 alumnos en la Academia Básica del Aire, de distintos puntos de España, que a lo largo de sus vacaciones, fines de semana, se trasladan a sus lugares de origen y se llevan un pedacito de León. Pero cada verano se gradúan, cogen sus reales despachos, unos 250 sargentos alumnos y alumnas, que pasan a ser sargentos efectivos del Ejército del Aire y que se van a ir a distintos puntos de España llevándose un trocito de León en su corazón. Y me consta que es así porque posteriormente no son pocos los que desean regresar a la Academia para ser profesores y vivir en esta hermosa tierra. Y además también nos enorgullece especialmente
la relación que tenemos con la Universidad de León, de la cual nos beneficiamos mutuamente, en la cual alumnos de la Academia Básica del Aire, terminados sus estudios y personal del Ejército del Aire, finaliza sus estudios o completa sus estudios en la Universidad de León, y alumnos de la Escuela de Ingeniería Aeroespacial de León vienen a la Academia Básica del Aire a hacer sus prácticas y formarse junto a nosotros. Porque la Academia Básica del Aire además es como una pequeña ciudad, ¿no? ¿Cuánta, aparte de los alumnos, cuánta gente trabaja directa o indirectamente vinculada a la Academia Básica del Aire de la Virgen del Camino? Pues entre alumnos y profesionales vendremos a ser unos 900. Casi 1000 personas. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos lo que es la Academia Básica del Aire, que está a puntito de cumplir su centenario. ¿Hay algo especial que tengan programado que nos pueda adelantar para el año que viene? De momento no, no tenemos nada, no nos ha adelantado nada, porque el Real Decreto fue la creación de 4 aeródromos, junto con el aeródromo de Virgen del Camino de León. Se crearon también el aeródromo militar de Cuatro Vientos, de Zaragoza y de Tablada. O sea que eso está centralizado ahora mismo en el cuartel general del Ejército del Aire. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar ahora de nuevas tecnologías, porque León es una provincia puntera en este aspecto, aunque le queda todavía mucho camino por recorrer. O al menos eso creo yo. No sé si comparte esta opinión Tomás Castro, que es el presidente de la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Tomás. Bueno, pues sí, la verdad es que las tecnologías forman ya parte de la historia del León futuro. En este momento, León tiene un recorrido y un futuro muy prometedor en todo lo que son los avances de la innovación en algo tan vanguardista como son las tecnologías, las TIC, que se conocen tecnologías de la información y la comunicación. Y si paramos un poco a pensarlo, podemos decir por qué. Quizás la piedra angular de que eso sea así es la universidad que tenemos, en primer lugar, y en segundo lugar los centros de formación profesional que en su día pusieron ese granito en marcha de formar a profesionales en estos sectores de visión futura, ¿no? La Universidad de León nos está proveyendo de distintos profesionales especializados que nos permiten asentar nuestras empresas aquí. Eso se ve y se traduce en los puestos de trabajo que generamos. Si hablamos de hace 15 años, las empresas tenían un enfoque meramente local en el desarrollo del tejido empresarial. Y podíamos hablar de una serie de empresas numerosas, igual 160, 200 empresas más o menos por ese número, que estaban generando puestos de trabajo, pero la media de fortaleza de esas empresas en puestos de trabajo podía estar en torno de las microempresas. Y hablamos de microempresas cuando estamos por menos de los 10 puestos de trabajo. Sin embargo, hoy, hablando de menos empresas, porque quieras o no, todo ha ido evolucionando y ha ido cambiando, estamos hablando de unas 100 empresas, más o menos, igual un poco más allá de las 100 empresas, y más o menos unos 5.000 puestos de trabajo de empresas que se han desarrollado en el ecosistema, en el entorno que se ha generado en León, potencialmente por esos profesionales que aparecen aquí, que les tenemos que aprovechar. Esas empresas han conseguido internacionalizarse. Hoy tenemos empresas que, desarrollando su actividad en León, están en Estados Unidos, San Diego, están en Londres, y están desarrollando sus actividades en otros proyectos en Italia, en Marruecos, etcétera, en los que están generando innovaciones muy interesantes desde la creatividad que ponen los trabajadores y los profesionales que surgen de aquí de León, que si algo tenemos como diferencia es un potencial creativo muy grande. Pero a todo esto, que quizás es el punto inicial en el que puedo hablar de lo que aportan las empresas autóctonas, por así llamarlas, de León, tenemos que añadirle el punto de inflexión más importante. Ese punto de inflexión lo marca el Instituto Nacional de Ciberseguridad, antes conocido como Inteco y hoy como INCIBE. Ese punto de inflexión marca que León sea diferente como región a otras regiones de España e incluso de Europa. Ya es un hito bastante importante. ¿Por qué? Porque sirve de polo de atracción. Y ese polo de atracción ha permitido generar un ecosistema mucho más variado de desarrollo de profesionales en torno a temáticas muy diferentes y que hoy día se han concentrado claramente en algo tan innovador y de necesidad como es la ciberseguridad. En ese sentido, lo que está haciendo INCIBE es promover la creación de nuevas startups o empresas pequeñas que pueden tener un potencial increíble de crecimiento desde León,
está potenciando el hecho de que el conocimiento fluya entre las empresas que ya formamos parte del ecosistema y las nuevas que se atraen para desarrollarse en ese ecosistema por ese conocimiento. Y eso nos lleva a que de los 5.000, una estimación más o menos que podemos hacer, puestos de trabajo que tiene León, podemos empezar a hablar de 8.000, incluso algunos más. Y con un potencial de crecimiento tan increíble, como decía antes, que lo que está generando es la atracción de nuevas empresas que quieren asentarse en esta región y en concreto en la ciudad de León. ¿Y por qué? Pues porque se junta el factor formación, que era, como dije, la principal industria que teníamos que mantener, el segundo que es INCIBE, y luego lo que se va asentando. Por ejemplo, tenemos el clúster de ciberseguridad a nivel nacional, la I de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, que representa a España en Europa y está aquí en León, y que genera en un ecosistema investigación, innovación, codesarrollo empresarial, formación especializada, dinamiza una serie de agentes muy concretos a nivel nacional desde aquí. Pero no solo eso, sino que todo este potencial de desarrollo ahora está generando una figura nueva que se llaman los hubs de innovación, que al final son centros de innovación europeos que se están promoviendo desde Europa, en los que se quiere desarrollar una actividad para promover el crecimiento de las empresas en base a lo que es la tecnología, en base a lo que es la digitalización que se llama en Europa. Y en ese sentido Europa va a mover cifras importantes, cifras que permiten a las empresas hacer una investigación mucho más potente, una formación y una especialización mucho más potente. Pues ahí León ahora mismo se ha posicionado. Se ha posicionado, hace poco se ha presentado esta iniciativa y en este momento está en pleno desarrollo. Quizás en este momento con lo que son las elecciones que tenemos ahí a la vista, a un pasito más despacio, ¿no? Pero yo confío que pasando el mes de junio todo se acelere bastante más. Y es un ecosistema muy interesante porque al final potencia todo esto que he estado diciendo, como ciudad del conocimiento. Al final es de lo que se trata. Hemos hablado de historia, hemos hablado de temas agrícolas, hemos hablado de formación, de restauración, de un montón de cosas. Bueno, pues hoy tenemos un sector al que hay que cuidar, al que hay que apoyar, que es el de las tecnologías de la información, que está en León y que debe ser un referente a nivel nacional y europeo. Además, estas empresas, Tomás, se pueden instalar en el medio rural. Es posible si hubiera buena conexión a Internet, claro. Sí. ¿No? Sí, lógicamente las tendencias que tenemos ahora en el mundo de las tecnologías es que hoy, como decimos, los ceros y los unos, el escribir líneas se hacen desde cualquier parte del mundo. Y en este sentido lo único que tienes que tener es algo que es tan importante como el AVE, que son las comunicaciones de fibra a través de su banda ancha. Podríamos hacerlo en cualquier punto, incluso en Sabero, etcétera. En ese sentido, el ser humano va a ganar en capacidades y posibilidades de desarrollo eligiendo sitios desde los cuales puede desarrollarse. Sí es cierto que se tienen que crear esos ecosistemas digitales en los que exista pues esa fibra y esa serie de beneficios que antes hemos hablado entre todos que permitan que las personas se puedan desplazar y estar pues desarrollándose no solo profesionalmente, sino como personas, ¿no? En la parte social de una forma muy importante para lo que son las personas en sí. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Eso es una asignatura pendiente de las administraciones. Se han ido los representantes políticos, pero seguro que ellos han tomado buena nota y saben que esa fibra óptica es fundamental para el desarrollo de nuestro medio rural, para combatir la tan traída y llevada despoblación. Nos vamos de nuevo hasta este otro lado. Y León tiene tantas cosas, pero tantas cosas, que por tener tenemos hasta razas de perro autóctonas. Dos, además. El mastín leonés y el carea. Félix García es el secretario de la Sociedad Canina Leonesa. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, tenemos buenas tardes y tenemos perros, por suerte. Hemos perdido otras razas, pero es una de las provincias que mantiene dos razas, una muy conocida como es el mastín, la otra el carea, si te parece. Describo un poquito las dos. Digo, el mastín muy conocido, es muy grande en tamaño, lo sabemos, también muy grande en historia, ¿no? Es una raza de las pocas razas, y me refiero ahora a nivel mundial, cuya historia está reflejada, ¿no? Y escrita desde los tiempos de, dando margarita aquí, de Alfonso X el Sabio, ¿no? Que regula los movimientos de ganados en la península y ya deja bien claro que la manutención de los mastines está obligada, ¿no? Dice exactamente cuánto le corresponde y eso es una obligación. Es interesante también porque eso acaba
apareciendo en algunos de esos fueros de ese mapa que vamos citando todos, e incluso en la montaña de León, sobre todo en la montaña, en las zonas de montaña, en algunas ordenanzas concejiles también queda bien claro que hay que preservar la pureza de esa raza y que hay que alimentarles. Esto es muy importante, no hay muchas razas que tengan esa cobertura histórica y esa tradición de estar protegidas por leyes. Bien, la raza creo que la conocemos bien, ha ido evolucionando y hay otra cosa muy importante. Me salto rápido a la historia porque no tenemos mucho tiempo y hay que hablar de la otra. Pero además llega un momento, en fin, la mesta, esta legislación tan importante que había, empieza el declive, a mediados del siglo XIX desaparece como tal, la ganadería también empieza a ir de mal en peor, hasta prácticamente perder todos los derechos que tuvo. Mientras tanto, ese es un dato importante, ¿no? Para ver la importancia que tenía el guardián de las ovejas merinas, ¿no? Cuando la lana llegó a cotizar hasta en la bolsa de Flandes, ¿no? Y ahí me refiero directamente a la lana leonesa. Esto es importante, ¿no? Era la lana leonesa dentro de lo importante que era la lana de merina española, ¿no? Que estaba protegida, también muy protegida, estaba prohibido sacar incluso una oveja merina del país, y el mastín era el protector de todo este imperio económico y ganadero. Bueno, pues comienza el declive. Yo tengo que reconocer que a principios de los años 80 veía muy mal el tema de la raza, pero se da una circunstancia, que es la que ha hecho que nuestros mastines vuelvan a tener mucha importancia, aparte de ese aspecto que también atrae mucho a gente interesada por las razas caninas, pero vuelve a haber, hay otro factor, perdón, que me he saltado, que es también lo que hace que vaya desapareciendo ese tipo de perros. Ya habían desaparecido en prácticamente toda Europa occidental, y es que es el exterminio principalmente del lobo, pero de prácticamente todos los predadores que podían afectar al ganado doméstico. Desaparece prácticamente de toda Europa occidental, desaparece prácticamente de todo el país, pero en León y en algunas zonas de Zamora se siguen preservando o se siguen conservando lobos. Y eso lo resumo en una frase: gracias a los mastines tenemos lobos y gracias a los lobos tenemos mastines. ¿Por qué se da esa circunstancia? Porque estamos acostumbrados a convivir. La ganadería, los pastores, los ganaderos están acostumbrados a convivir con el lobo porque siempre han tenido mastines, ¿no? Esos herederos de esa historia tan importante que fue la transhumancia mantienen sus costumbres, y dentro de sus costumbres es mantener esos perros que le permiten convivir con sus ganados, aunque haya predadores naturales. Se da la circunstancia ahora, un conflicto que leemos todos los días en el periódico, de que el lobo vuelve a recuperar territorios. ¿Y cuál es la única manera de poder compatibilizar la ganadería extensiva con predadores naturales, con conservar esa fauna salvaje, esa biodiversidad de la que también hemos hablado, esos territorios con los que también tuvo mucho que ver el mastín, lógicamente? Pues la manera es la de siempre, ¿no? La que aquí hemos preservado, que es con este tipo de perros, con perros de ganado, como me gusta también llamarles, y eso es lo que sí tiene León, ¿no? Los mejores perros de ganado, porque los hemos mantenido de toda Europa occidental. Como el tema de las razas no es un asunto que tengamos, sino que están todas las razas de cualquier especie, como bien saben nuestro profesor, todas las razas están sometidas a una selección constante. En eso no podemos relajarnos, ¿no? Entonces tenemos que mantener esas cualidades del mastín, no solamente las externas, que a cada uno le gusten del tipo que sea, sino esas cualidades que le hacen ser el conservador de otras especies domésticas. Y me salto directamente al carea, que no tenemos tiempo, al que yo siempre he dicho es el hermano pobre del mastín, porque todos nos fijábamos en el mastín, y como hasta hace muy poco, realmente, a mí me costaba incluso convencer a los leoneses de que teníamos otra raza, ¿no? La gente miraba así y me decía eso, ¿no? No lo valorábamos, ¿no? ¿Por qué el hermano pobre? Porque desde luego muy pocos datos sobre este tipo de perros en la historia apenas. Probablemente la formación sea mucho más reciente, y este era el perro de los pobres, de los otros ganaderos, ¿no? Hemos hablado de la importancia de los ganaderos transhumantes, siempre han sido los más poderosos, incluso los herederos más recientes, que fueron los que se quedaron con parte de esos rebaños. Pero el carea estaba por esas zonas de tierra de campos, acompañando a los rebaños, a los pequeños atajos, a los pastores asalariados, con una vida muy dura, muy dura, tanto para los dueños de esos pequeños rebaños de subsistencia, que sin ese pequeño perro, de aspecto a veces un poco lamentable, no hubieran podido tampoco llegar hasta nuestros días. Y este tipo de perros, que por mucho que queramos, yo no soy nada optimista, ¿no? Lo veo todavía, hay que hacer mucho trabajo si no queremos perderlo. Y un trabajo que además tiene que llevarle a intentar darle, aparte del uso que ha tenido siempre, que es el manejo
del ganado ovino principalmente, tiene cualidades para, como creo que viene a continuación un compañero de la UME, me parece, y trabajan con perros, tienen una sección de perros, pues tienen cualidades, tamaño, morfología y aptitudes para otras tareas como las que yo realizo, son perros de salvamento y otras más. Pero si no seguimos insistiendo y seleccionando, pues es muy fácil que esta lo perdamos o se transforme en algo que no tenga nada que ver con su origen. ¿Y como animal de compañía también tiene potencialidad? Yo no lo carea? recomiendo, no, sinceramente. No. El mastín es muy grande ya para... Claro, bueno, recomiendo más un mastín que un carea, sinceramente. ¿Sí? Es una cuestión de tamaño, pero vamos, es mucho más complicado convivir si no se tiene experiencia en el manejo de perros. Convivir con un perro no es un carea porque sea un carea y porque sea muy leonés, sino porque son perros de pastoreo, perros que necesitan mucha actividad y estar en manos de dueños apropiados. Si no queremos que... Tenemos dos opciones, que un perro nos puede alegrar mucho la vida, ¿no? O nos la puede complicar mucho. Muy bien, Félix, muchísimas gracias. Pues él lo mencionaba. Aquí tenemos el 5º batallón de los 5 que hay en España, de la Unidad Militar de Emergencias. Sí, el capitán Juan Carlos Peñas nos va a explicar un poco cuál es el trabajo de la UME, aunque más o menos pues algo hemos podido ya ver en los medios de comunicación, que siempre trabajan en situaciones muy complicadas, en incendios, grandes nevadas. Cuéntanos un poco. Exactamente. Buenas tardes. Mira, la Unidad Militar de Emergencias se crea un 7 de octubre de 2005 con la finalidad principal de ser el primer elemento de intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia. La columna vertebral con la que cuenta la UME para cumplir con los objetivos o con los cometidos que tiene asignados son los 5 batallones de intervención, que están distribuidos estratégicamente a lo largo de todo el territorio nacional para poder dar una respuesta rápida y eficiente en cualquier situación en la que se requiera de su intervención. Lo que sí tiene León es uno de esos batallones. El 5º Batallón de Intervención se encuentra ubicado en la base Conde de Gazola, en el término municipal del Ferral del Bernesga, desde el 17 de mayo de 2006. El área de responsabilidad del batallón son la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Comunidad Autónoma de Galicia, el Principado de Asturias y la Comunidad Autónoma de Cantabria. Aunque es cierto que el batallón puede intervenir en apoyo de otro batallón en cualquier punto del territorio nacional. También podemos actuar en operaciones en el exterior, siempre que se encuentren enmarcadas dentro de los módulos ofertados al sistema de protección civil, al mecanismo de protección civil europeo o mediante acuerdos bilaterales entre países. El batallón ha participado en 208 intervenciones, de las 469 que tiene el global de la Unidad Militar de Emergencias, por lo que es con mucho el batallón que más veces ha intervenido en la corta historia de la Unidad Militar de Emergencias. Contamos en el batallón con 500 personas, 500 militares que provienen de los 3 ejércitos, tierra, mar y aire, y de los cuerpos comunes, de los cuales 30 son mujeres. Y aunque se nos conoce principalmente por nuestras actividades en la lucha contra incendios forestales, que es cierto que es el tema que más nos ocupa, también el batallón dispone de muchísimas otras capacidades que son un poco más desconocidas, como por ejemplo la intervención en inundaciones, cuando recientemente hemos intervenido en las inundaciones de Cantabria, o intervenciones en grandes nevadas, cuando hemos intervenido, por ejemplo, en León Capital o en poblaciones como Sabero o como Villablino, o recientemente en la limpieza de viales del Principado de Asturias, o cómo no recordar el rescate de personas y vehículos en la Noche de Reyes del 2018 en la AP6, en la que también participó el batallón. También actuamos en intervenciones en seísmos, que hemos participado internacionalmente con nuestro equipo de búsqueda y rescate urbano USAR en los terremotos de Haití en 2010, en Ecuador en 2016 y en México en 2017, y otras capacidades como actividades subacuáticas, equipos cinológicos, como decía nuestro compañero, con perros o equipos de perros que buscan vivos o equipos de perros que buscan cadáveres, equipos de espeleología, de espeleosocorro para rescate en cuevas, ayuda a damnificados, etc., ¿no? Me gustaría decir que es cierto que al principio, sobre todo al principio de nuestra existencia, sí que hemos tenido alguna crítica a nuestro trabajo,
Y tenemos que decir que la Unidad Militar de Emergencias no viene a sustituir a nadie. Somos simplemente una pieza más en el Sistema Nacional de Protección Civil, ni mejores ni más importantes que los demás. Simplemente complementamos a los dispositivos de las comunidades autónomas. Y todos juntos y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado formamos una sólida herramienta con una única misión, que es la de ayudar a la población, ¿de acuerdo? Y minimizar los daños que provocan las emergencias en las personas y en los bienes. Y por último quiero decir que estamos muy contentos de estar en esta tierra de León, que nos brinda la posibilidad de instruirnos en todas las capacidades que tenemos sin necesidad de salir a otra provincia, y que siempre nos hemos sentido pues muy queridos y muy arropados por las gentes de León. Así es, seguramente. Muchísimas gracias por explicarnos la misión de la UME, importantísima misión de la UME, aunque como tantas otras muchas veces no demasiado reconocida. Muchísimas gracias. Y por último, comenzábamos este programa especial en Sabero, en Olleros de Sabero, hablando con su párroco, y lo vamos a acabar en el mismo sitio, en Olleros de Sabero, en Sabero, pero hablando de algo totalmente distinto, que es uno de los elementos representativos de los últimos años. Una vez que se cerró la minería, pues el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, que se ha ubicado en Sabero, es el mejor referente para saber la importancia que tuvo ese sector en nuestra provincia y en esa zona de la montaña leonesa. Roberto Fernández es el director de ese museo. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos un poco qué nos podemos encontrar en ese Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Bueno, pues lo que sí tiene León es, como dices tú, un museo, desde mi punto de vista, único. Es el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Es un museo autonómico que nació va a hacer 11 años, en este mes de julio próximo, que nació con la idea de mantener viva la llama de la historia de la minería en nuestra comunidad y en general de la minería, que nació también para divulgar el trabajo y la cultura minera y para reconocer, bueno, pues el esfuerzo y el sacrificio que durante casi 2 siglos en nuestra tierra pues hicieron miles de trabajadores, miles de hombres y de mujeres, que en estos tiempos tan convulsos, ¿no?, que está viviendo el sector minero, y en esta época en la que todo va tan rápido y la memoria es tan frágil, pues a veces es necesario que alguien, aunque sea con una voz lejana y desde una montaña perdida en la provincia de León, pues lo mantenga, ¿no? Es un museo que en estos casi 11 años de vida, bueno, pues ha dado servicio, han disfrutado de él más de 350.000 personas. Es un museo que siempre ha tenido a gala el ser un centro cultural, además de museo. Llevamos realizados en estos años más de 2.000 actividades de carácter cultural, de carácter didáctico, por las que han pasado más de 100.000 personas. Es un museo que en este periodo, pues por ejemplo, ha recuperado más de 2.000 piezas para sus fondos, piezas algunas donadas, pero otras rescatadas del olvido y casi de la chatarra, y que ahora están ahí como únicas, como joyas en nuestro centro, que también en estos años pues hemos recuperado la historia de los mineros, es decir, hemos recuperado casi 400 testimonios de antiguos trabajadores del carbón y que forman ya parte de nuestro archivo, de nuestra memoria oral de la minería, y como esta, otras muchas cosas, ¿no? Es un museo, además, que es un ejemplo, ya que estamos hablando de la montaña y hablamos así, ¿no?, de la montaña como en general, ¿no?, como algo lejano igual para muchos, es un ejemplo de descentralización de la cultura. Se pueden hacer grandes cosas, se pueden hacer cosas de calidad fuera de los grandes núcleos urbanos, ¿no? Y es también un ejemplo de buenas prácticas en la recuperación del patrimonio industrial. A nosotros nos llaman la Catedral del Hierro. No lo hemos puesto nosotros, es un nombre que lo acogemos con muchísimo cariño, porque lo que sí que tiene también León es un lugar también único, el conjunto industrial de la ferrería de San Blas. Tenemos la suerte de tener un museo estupendo, pero mucho más que el museo es el lugar en el que se encuentra. Se encuentran las instalaciones de la ferrería de San Blas, declaradas bien de interés cultural con categoría de monumento ya hace muchos años, en un lugar único porque estamos hablando del sitio al que llegó la primera industrialización del norte de España, los primeros hornos altos que funcionaron con carbón mineral, y hablamos de una colonia minera, ¿no?, de una colonia siderúrgica, de una colonia industrial. Un lugar complejo, es decir, no solamente está el lugar que ocupa el museo, que era su antiguo taller de forja y laminado, tenemos los restos de los hornos altos que ahora se van a poner en valor, tenemos la casa de dirección, la casa de oficinas,
tenemos la mina que daba servicio a esa siderurgia, tenemos el parador donde se alojaban quienes venían a funcionar a la fábrica, tenemos las viviendas de los obreros desde el siglo XIX, la vivienda de los capataces, la vivienda de los ingenieros, tenemos el antiguo hospital, tenemos las antiguas escuelas, es decir, todo un complejo, toda una colonia industrial que hoy en día no existe nada similar de esa época, de ese sector, no existe nada similar en España ni en Europa. Por lo tanto, sí, León tiene un museo estupendo, pero además tiene una colonia industrial que si estuviese en Cataluña o estuviese en Alemania, desde luego sería patrimonio de la humanidad. Desde luego es todo un ejemplo de cómo se puede aprovechar los vestigios del pasado para dinamizar el presente y para garantizar el futuro. Muchísimas gracias, Roberto. Pues 12 testimonios son los que acaban de escuchar esta noche aquí, más los que escuchábamos al principio de las autoridades. Pero son 12 ejemplos, tan solo 12 de las muchas potencialidades de lo que sí tiene León, lo que nos debe hacer sentirnos orgullosos de esta tierra, creer en ella y en todo lo que podemos ofrecer. Estos testimonios ampliados para todos aquellos que se hayan quedado con ganas los podrán ver y escuchar en Olleros de Sabero, en la Casa de Cultura, entre los días 5 y 12 de mayo, porque allí se celebra ya la 35 edición de su Semana Cultural, bajo el lema este año, una provincia con futuro, lo que sí tiene León. Muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos esta noche, gracias al público que ha estado con nosotros en este Palacio del Conde Luna y, cómo no, gracias a todos ustedes por estar siempre al otro lado y seguir todos los programas que realizamos desde la 8 León, incluido este programa especial para presumir de lo nuestro. Muchísimas gracias, buenas noches.